Bien, bienvenidos. Iniciamos 5 minuticos más retardaditos, dándole un poquito de espera a las personas que vienen de trabajar y a los que los coge la noche, como siempre, ¿cierto? Bueno, el día de hoy vamos a estar en compañía de este caballero que viene a compartirnos su sabiduría, su conocimiento, que ha sido enviado por el Espíritu Santo de Dios, para que a su vez Él transmita a cada uno de ustedes eso que de corazón Él les quiere compartir y que el Espíritu Santo de Dios ha llamado para que así sea. Quisiera pues como que estuviéramos muy atentos. Creería yo que van a empezar a llegar muchas más familias, entonces qué rico que podamos ocupar todos estos espacios acá vacíos, porque quien llega tarde más pena le va a dar llegar acá. Ustedes ya llegaron, ya sabemos que están, entonces podemos ir pasando a llenar estos espaciecitos, listo, porque vienen muchas más personas con la ayuda de Dios. Bueno, antes que empiece don Freddy, quisiera, ¿qué les digo? Movilizar la memoria de ustedes. Acuérdense de la Santa Eucaristía con los niños y jóvenes, que vivamos esa Eucaristía dominical, que si no podemos el domingo está la posibilidad de que estemos el día sábado en misa de 12 o de 6 de la tarde. Pero entonces es bonito que ustedes en familia vivamos esa Santa Eucaristía, ¿listo? Bueno, bienvenidos y quedan en las mejores manos. Bueno, muy buenas noches. Esa presentación fue muy generosa conmigo. La verdad es que vengo aprovechándome de que Dios está ansioso por decirles algo a ustedes y a contestarles sobre todo una pregunta, y es: ¿por qué sus hijos deberían hacer el sacramento que están aspirando a hacer? ¿Cierto? Es decir, ¿qué motivo tienen ustedes como padres para que sus hijos estén haciendo ese sacramento? Si su hijo en este momento le pregunta: papá, mamá, ¿yo por qué debo hacer la primera comunión? ¿Por qué piensas que yo debo hacer la confirmación? ¿Qué contestarían? Entonces la idea es que al final de esta charlita, pues nosotros tengamos muchos argumentos o muy buenos argumentos, o al menos unos buenos argumentos para decirle a ellos. Pero antes de eso, les cuento, mi nombre es Freddy Arrubla. Independiente de títulos o nombres que uno tenga, primero que todo es un servidor de cada uno de ustedes. Y estoy aquí pidiéndole a Dios que lo que yo les quiero decir a ustedes sea lo que Él les quiere decir, para que esta sea una oportunidad en la que ustedes mejoren su familia, mejoren sus vidas y sean más felices con sus hijos. Vamos a empezar entonces con una maravillosa y hermosa parte del Evangelio, y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esto lo encuentran en Juan 18:37. Le dijo Pilato: entonces, ¿tú eres rey? Y Jesús le contestó: tú lo dices. Escuchen por favor: yo soy rey, para eso he nacido, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y ojo, quien está de parte de la verdad, escucha mi voz. No se les olvide que este va a ser el eje de toda la charla que vamos a hablar. Miren, Dios nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Por tanto, aquí que vemos más de 2 o 3, con toda seguridad el Señor está aquí, ¿cierto? Así que tan cierto como que Él está, les pido que todos en su mente y en su corazón
sean conscientes de ante quién están aquí, no ante Freddy, que no es nadie, ante el Señor, ¿cierto? Sean conscientes y en un momentico le pidan a Él que reciban en sus corazones, así yo no lo sepa explicar, así yo no lo sepa decir, aquello que el Espíritu quiere que ustedes tengan. De acuerdo que uno es un instrumento y puede hacerlo muy mal muchas veces, pero que a ustedes les llegue ese mensaje del Espíritu, así yo no lo sepa decir. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Para los que trajeron lápiz y papel, el nombre de esta charlita se llama Ideologías versus Doctrina Católica. Vamos a mirar y vamos a empezar con una cosa que es muy importante tener claro, y es que ¿qué es una ideología? ¿Cierto? Para entender qué es una ideología, porque yo sé que todos hemos hablado o hemos escuchado, qué sé yo, liberalismo, feminismo, wokismo, tantas de esas que hay y que son las que a sus hijos les están enseñando, que son las preguntas que ellos les están haciendo, los argumentos que ellos les están sacando, ¿cierto? Diciéndoles, yo puedo escoger el sexo que yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera siempre que yo no le haga daño a nadie. Y ojo, porque hoy vamos a aprender, o vamos no a aprender, vamos a tener una claridad. Y la claridad es que el idioma o la palabra es muy importante. Ustedes recuerdan que hace poco celebrábamos la Natividad, ¿cierto? El nacimiento de Cristo. ¿Quién es Cristo? Si ustedes lo piensan dos veces, todo lo que ustedes hacen en su mente son palabras. Si yo les digo humanidad, en tu cabeza hay una palabra que define humanidad. Si tú me quieres decir algo a mí, en tu cabeza hay palabras, ¿cierto? ¿Quién es Jesús? Jesús es esa palabra que está en la mente de Dios, que se hace carne. Por lo tanto, Jesús es capaz de mostrarnos perfectamente qué piensa Dios, qué opina Dios, qué siente Dios, cómo se comporta Dios. Es el único que es capaz de hacer eso porque es la palabra de Dios hecha carne. Ahora bien, dentro de nosotros, esa palabra tiene también una importancia muy grande. Les pongo un ejemplo. Digamos que alguien viene de Medellín y con estos tacos yo le digo, haceme un favor, cómprame unos audífonos inalámbricos que yo te los pago cuando llegue aquí. Él me los compra, me los trae y cuando yo le voy a pagar, le pregunto, listo, ¿cuánto le valió? 100,000 pesos. Y yo le digo, bueno, tenga este papel que es como un billete de 100 y quedamos a mano. ¿Ustedes lo recibirían? Nadie. Pero si yo le digo, ojo con esta frase, tenga este papel que es un billete de 100, ¿ahí sí lo reciben? Claro, porque ojo con la palabra. Listo, hoy les voy a hacer mucho énfasis en la palabra, porque por ahí es por donde nos están zarandeando. Miren, de hecho, hay un autor que tiene un libro muy bueno para los que les gusta leer y bajar archivos de internet, se llama Iota Unum, y es muy bueno porque nos define perfectamente los vocablos que nos están usando. Vamos a un ejemplo. Cojamos el del aborto. Si a mí me dicen que en este momento me está llamando el padre, que vaya un momentico y vuelva, yo interrumpo la conferencia un segundito, voy, escucho lo que el padre dice y regreso. Eso es interrumpir, ¿sí o no? Es dejar una acción, pero yo la retomo. Pero ¿cómo nos hablan del aborto? ¿Cómo les hablan a sus hijos del aborto? Interrupción ¿de qué? Del embarazo. Falso, eso no es una interrupción, porque no se retoma el embarazo, ¿cierto? Eso es un corte total del embarazo. Entonces, es un asesinato. Ahora bien, ¿cómo se entiende o cómo se traga uno más fácil esa cucharada pensando que es, o cuando le dicen que se trata simplemente de una interrupción? Y ojo, por eso les hago tanto énfasis en el idioma, listo, en la palabra, en la claridad de la palabra. Les recuerdo el librito, se llama Iota Unum,
Y el autor es un señor que se llama Romano Amerio, por si quieren anotar o luego les paso el datico. Volviendo al tema de las ideologías, ¿cierto? Les pregunto, ¿qué es un ideólogo? Buena pregunta, ¿cierto? Pero en general un ideólogo es la persona que constantemente nos está dando la visión de la realidad que corresponde a la ideología que él defiende. Por ejemplo, si yo le pregunto a un kantiano, a un comunista, a un marxista, ¿qué es una persona? Él me va a dar la visión de Engels sobre la persona, en la que una persona sirve y aporta. Es una visión kantiana, una visión marxista, es donde la persona se ve como un medio de producción. Yo creo que ustedes alguna vez han escuchado a sus hijos escuchar la frase, tal persona no me aporta. Y no, el ser humano no es importante porque aporte. El ser humano, obvio que tiene que aportar en la vida, claro, pero el ser humano importa por ser humano. Salmo 8, ni a los ángeles el Señor los llamó hijos, y a los hombres sí. Mire dónde nos pone. Apocalipsis, capítulo 25. Será coronada una mujer como reina universal de todo lo creado. Imagínate, un humano, reina de todo lo creado. O sea, la dignidad que nosotros tenemos no es comparable ni con los animales, ni con las cosas, ni... Entonces es importante, vuelvo y le reitero, saber bien qué es un ideólogo. Chesterton, que es una persona que escribe unos libros con una mordacia, con mucho humor, dice que un ideólogo es aquel que se compra un sombrero, el sombrero le queda pequeño y él, en vez de agrandar el sombrero trata de achicar la cabeza. Es decir, tratan de entregar respuestas con esa ideología a toda la realidad. Vamos a ir, yo sé que es un poquito complicado, pero yo quiero que vayamos desgranando poco a poco las cosas. Según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua, según la RAE, esta es la definición: conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona. Eso es una ideología. Colectividad o época de un movimiento cultural, religioso, político, etc. Se la repito. ¿Qué es una ideología? Es un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. Dice algunos sinónimos: ideario, credo, doctrina, ideas, principios. ¿Les parece buena esa definición? ¿No le ven problema? ¿Estamos bien con ella? ¿Recuerdan la oración que hicimos al principio? Que quiénes son los que realmente escuchan la voz de Dios y a qué había venido Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, ¿cierto? ¿A qué había venido? A dar testimonio de la verdad. Y si tú miras esta definición del diccionario de la Real Académica, le importa un comino la verdad. Nunca se preocupa por si una ideología es verdadera o no, porque no les conviene. Porque toda ideología miente. Toda ideología miente. Entonces, ya encontramos la gran diferencia entre ideología y doctrina. La ideología nos miente, la doctrina nos lleva por el camino de la verdad, que es el camino que que eran los pensamientos de Dios y se hizo carne, viene a enseñarnos. No podemos despreciar eso. Es que si Dios, que nos creó, nos conoce y nos ama tanto, que daría nuevamente la vida en la cruz por uno solo de nosotros. Si ese Dios vino y se reveló, no podemos despreciar esa revelación, porque, y ahí viene la otra parte importante, cuando tú no solucionas tu vida, o la de tus hijos, o la de pareja, con la verdad, no solucionas nada.
Les dije que iba a hacer énfasis en la palabra, ¿cierto? Vamos entonces a definir un término para que me entiendan esta idea que les acabo de dar. Todos saben qué es feminicidio, ¿cierto? ¿En Colombia hay muchos feminicidios o no? Muchos. Miren, ¿cómo se define un feminicidio? Ustedes saben, según la definición del término. Es el asesinato de una mujer por odio a las mujeres, ¿cierto? Lo pueden consultar en sus celulares después de salir. No, mentiras, para no distraerse, pero esa es la definición. Yo les pregunto, bueno, aquel que odia a la mujer es un misógino, ¿cierto? Cuéntenme ustedes, de todas las condenas que ustedes conocen y han conocido en su vida, ¿cuántas condenas hay de misógenos? De hombres que odian a las mujeres y las maten por eso. ¿Cuántas? Levante la mano el que sepa siquiera una en este país. No hay una sola, ¿cierto? Entonces, conclusión, si no hay condenas a hombres porque maten mujeres por odio, por lo tanto no hay feminicidios en el país. Obvio, hay asesinato de mujeres, claro, qué mal, ¿cierto? No debería estar pasando, pero no las están matando porque las odiemos los hombres, eso no pasa. De hecho, la mayoría de hombres son protectores con las mujeres. Entonces, ¿qué está pasando? Que tenemos una ideología, ¿cierto? Y en realidad cuando analizamos la palabra, el término, nos damos cuenta de que nos están mintiendo. Ahora bien, ¿qué es lo grave? Acuérdense que yo les dije que cuando tú tratas de solucionar tu vida o la de tus hijos o la de tu pareja con mentiras, pues no obtienes nada. Estábamos analizando el término de feminicidio para mirar este ejemplo, ¿cierto? Miren, el Estado, y no solo Argentina, España, Canadá, están dedicando millonadas a ministerios de la mujer, a protección por feminicidio y todo eso. Pero ¿qué están mandando a decirle a los hombres, vean, no odien a las mujeres? Pero cada vez hay más asesinatos de mujeres. En Colombia está subiendo un 13% anual. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque las medidas que están tomando están fundamentadas en ideas. Están tratando de achicar la cabeza, no de abrirse a la verdad. Ahora bien, ¿qué dice la Iglesia Católica? Nuestra iglesia, ¿qué dice? Mijo, edúqueme bien la muchacha. Dígale que escoja bien sus amigos. Dígale que si se va a conseguir un novio y es un marihuanerito, un viciosito, que al menos ella le exija que deje el vicio para ser novio de ella, a ver qué tanto la ama. Que ella misma no se ponga a consumir drogas, que no esté llegando a las 5, 4, 3 de la mañana. Díganme, si las mujeres de nosotros se nos comportan así, ¿bajan o no bajan los homicidios? Porque es que esas no las están matando porque las odian, las están matando porque escogen malas amistades, porque se meten donde no deben, porque se meten a hacer cosas que no deben, porque están cruzando cada vez la línea del delito más temprano. Por lo tanto, las acciones que toma el Estado pues están siendo acciones que no funcionan. ¿Y cuál es el problema? Pues que estamos invirtiendo unos fondos muy grandes que tú pagas con el aumento de la gasolina, que tú pagas con el IVA, que tú pagas con lo que tu salario ya no te alcanza, y no se están yendo a algo que solucione un problema, se están yendo a llenar bolsillos de quién sabe quién. Ese es el problema de las ideologías. Lo que estoy diciendo de que no hay feminicidios, pues bueno, deme gusto pues se aclare el término, o deme gusto y llámelo de otro nombre, ¿cierto? La solución es sencilla, el problema no es tan grave, el problema es que estamos tratando de solucionar problemas graves de la realidad con soluciones ficticias, porque parten de ideologías. Ese es el gran peligro de las ideologías. Miren, unos textos de doctrina, ¿cierto?, del Evangelio. Juan 8, 31, 32. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Vengan, ¿ustedes sienten que sus hijos tienen verdadera libertad? ¿Confían en sus muchachos cuando salen de la casa totalmente? Cuando los dejan solos.
Confían en sus vecinos, sus amigos cuando cuidan a sus hijos. Porque cuando hablamos de libertad, es la libertad de que quien esté con ellos, de que cuando ellos salgan estén creciendo humanamente, estén creciendo espiritualmente, estén haciendo cosas buenas, proactivas. Eso es generar una familia alegre, una familia feliz. Entonces, miren que ya Cristo nos va mostrando más y más cosas. Verdad y libertad. Juan 14:6. Ojo con esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Miren, con razón María, cada que tiene tiro de hablarnos, de mirarnos, cuando se aparecen todas cosas, siempre está diciendo, síganlo, síganlo, hagan lo que Él les diga, vayan para allá, es con Él. Porque si no es por Cristo no llegamos a ninguna parte. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Decime cuáles son las decisiones buenas en tu vida. Las que tomas de acuerdo a lo que Cristo te dice. Eso es la doctrina. Que yo tengo una persona que me cae muy mal, perdónela. Que tengo problemas económicos, bueno, empecemos. Vamos a pagar las deudas, vamos a vivir por debajo de lo que ganamos, vamos a empezar a generar un capital, porque les digo algo, Cristo nos quiere fuertes, sanos, prósperos, felices. Así nos quiere. Bueno, otro texto para que sigamos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Imagínate tu casa viviendo así, la verdad con amor. La esposa al esposo, ve, ¿dónde te quedaste? Sí, no, me encontré con tal persona y estuvimos conversando sobre tal cosa y fíjate que me invitó un tinto, nos tomamos el tinto y bueno, se me pasó un poquito el tiempo. Y que tú sepas que sí fue eso lo que pasó. Que tú como esposo sepas que cuando a tu esposa alguien le está coqueteando y ella te dice, no pelees con él, yo lo manejo, yo sé manejarlo. Y que tú te tranquilices porque efectivamente tu esposa sabe manejarlo. Eso es vivir en la verdad, ¿cierto? Otro, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estemos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, y este es Dios verdadero y la vida eterna. O sea, miren la preocupación de Dios por la verdad. Esa es la gran diferencia. Van a ver que todo esto va desenvolviendo en otra parte todavía más pesadita, pero miren la preocupación de Dios por la verdad. Y justamente nos chocamos con las ideologías, porque las ideologías nos insertan mentiras, ¿cierto? Bueno, una buena definición, una mejor decisión de una ideología es esta. Es un sistema cerrado de pensamiento independiente de la realidad extramental. Es decir, es un sistema de pensamiento cerrado, ¿cierto? Porque toda ideología está cerrada a los demás, independiente de lo que sea la realidad. Otro ejemplo, el feminismo de más o menos de 1971 en adelante, que le llaman el feminismo radical, dice que sexo y género son iguales y que por tanto yo puedo escoger el género que quiera, ¿cierto? ¿Qué nos damos cuenta nosotros? Que las células vienen con cromosomas X o Y, ¿cierto? Que si tú te encuentras un esqueleto de hace 200 años puedes saber si era niño o niña. Que todos los comportamientos psicológicos, mentales, el proceso mental de un hombre es diferente al de una mujer, ¿cierto? Y además recordamos que en el Génesis Dios nos dice, Dios los creó, hombre y mujer lo creó. Pero a nuestros hijos les están diciendo que no, que si ellos deciden ser género no binario, no sé qué, que lo puede ser. Mire, les están enredando la cabeza de una manera. Tristemente, pues dinero de por medio, lobby en las decisiones, ¿cierto?
gente por ahí untando los bolsillos en las leyes, han hecho que ya eso se convierta en ley del Estado, ley del Estatuto de Educación Nacional, ¿cierto? Aquí, no voy a decirles el nombre por respeto, pero un colegio no quiso celebrar el Día de la Mujer, celebró el Día del Género. Cada día borramos más la mujer del planeta. Yo creo que no ha habido nadie que le haya hecho tanto daño a la mujer como el feminismo. Y no haya necesidad, porque la mujer fue el soporte y debe volver a ser el soporte de las familias y las sociedades. Fue el soporte de los hijos, que, mejor dicho, Antioquia es lo que es por las mujeres tan berracas que tuvimos. Y que yo confío que aquí ya estemos hablando de otra vez ese tipo de mujeres. Bueno, es una explicación errada de la realidad porque ni la biología ni la genética les dan la razón, pero ellos ignoran la razón, ignoran la inteligencia y tratan de adaptar la realidad a eso. Y si tú ves los líos y los dolores y los sacrificios de la gente porque les están metiendo esas ideas desde los 4, 5, 6 añitos, en el bachillerato de la refuerzan, en María Auxiliadora, en los colegios que tenemos acá, dije María Auxiliadora porque fue el primero que se me ocurrió, y ellos llegan a tu casa y se quedan callados, y cuando usted menos piensa, la niña sale con la niña, el niño con el niño, o peor todavía, se casan con una butaca, se sienten que ya no son personas sino animal. Miren, la situación se nos complica, porque es que estas cosas de las que les estamos hablando aquí hoy, ¿a ustedes quién se las había dicho? ¿Dónde les estaban hablando a ustedes de estas cosas? Y si a nosotros nos cuesta, imagínate a ellos, que no solo no les hablan, sino que les hablan del otro lado, meterles las ideologías. Las ideologías dejan muy manipulable al hombre. Bueno, esto que les acabo de decir da pie para una pregunta. Miren, ¿quieren mencionar ideologías que ustedes conozcan? Díganlas duro. ¿Cuál? Esa, muy bien. Ideología de género. ¿Cuál más? De religiones, de creencias religiosas. Bueno, cristianismo, agnosticismo, todo eso. Muy bien. ¿Cuál más? Excelente. Bueno, les voy a decir para que no nos quedemos de pronto insistiendo ahí. Socialismo, comunismo, liberalismo, nueva era. ¿Ustedes conocen wokismo? Bueno, wokismo está pegando muy duro en el mundo en este momento y sobre todo en Estados Unidos. Wokismo es casi como la religión de la ideología de género. O sea, es una exageración terrible. Si un profesor llama a un estudiante, niña, salí al tablero, y ella dice, no, yo me identifico como hombre, lo puede hacer echar. Mire dónde vamos. Esa pregunta que les digo yo que es importante es esta. Si comunismo, socialismo, ideología de género, todo eso, son ideologías, mire que eso como que termina en ismo, y cristianismo también. ¿Cristianismo será una ideología? ¿Qué piensan? No, muy bien que lo digas y lo dices con toda la certeza. No. ¿Y por qué no es el cristianismo una ideología? Se los defino clarito, lo más clarito que puedo. Si Dios existe, y ya tenemos el 97% de científicos que han tenido que agachar la cabeza y decir, sí, yo estudié las estrellas hasta el final, y sí, Dios existe. Yo estudié la química y Dios existe. Miren, ya la ciencia está doblando la rodilla diciendo, Dios existe, tiene que existir. Si Dios existe y el pensamiento de Dios se hizo carne y se reveló, y antes de irse hizo dos cosas maravillosas para poderse seguir con nosotros. Primero, Él no nos dejó libros, no nos dejó videocassettes, no nos dejó. Lo único que nos dejó fue una iglesia. La herencia de Cristo es una iglesia, ¿cierto? Fue lo primero que hizo, y es lo que nos dio a nosotros el Señor
para quedarse con nosotros. Ahora bien, si Cristo dejó una iglesia, se reveló en la iglesia, se sigue revelando en la iglesia, y por lo tanto esta iglesia nuestra es santa, no por nosotros, sino por el fundador, ¿cierto? Pero si Cristo tiene una iglesia que es santa, en la que se reveló, quiere decir que todas las demás son. No las llamemos falsas, llamémoslas incompletas. Pero para mí es un sinónimo. Y qué pena decirlo, pero lo digo con toda la convicción. Estamos en la mejor iglesia, en la iglesia que Cristo fundó. Y si me preguntas por qué, bueno, comparemos, por ejemplo, uno de los santos católicos con uno de los mejores protestantes, por poner un ejemplo. Podríamos poner también una persona del Islam, pongamos por ejemplo a San Antonio de Padua. Resucitó personas, le predicó a los peces del mar, y los peces se reunieron y estuvieron con él. Dejó su fortuna para caminar y predicar. ¿En qué otra religión yo puedo encontrar a alguien así? Que yo conozca ninguna. La Eucaristía. En los milagros eucarísticos, el Señor nos muestra que realmente está. Tenemos en el milagro del anciano, tenemos un pedazo de carne y una sangre coagulada que tiene 1200 años y no se ha podrido, y ya la han estudiado, la volvieron a estudiar hace más o menos unos 18 años, y sigue siendo parte carne del corazón. 1200 años. Hace poquito en Medellín tuvimos una hostia, bueno, no la llamemos hostia porque ya era Cristo, hostia es antes de la consagración, después de la consagración no la llamemos hostia, llamémoslo Cristo porque es Cristo, que está emitiendo rayos y luces. Cristo, estoy mencionando solo dos, pero son muchísimos los milagros en los que Cristo nos muestra cuál es su iglesia. La Virgen. ¿En qué otra religión está, por ejemplo, un cuadro como el cuadro que tenemos de la Virgen en México, un cuadro que tiene temperatura, que ni los mejores estudios han podido definir cómo se hizo, que se le escucha el palpitar del corazón, que en los ojos se le ve por dentro en las figuras que estaban cuando el cuadro se pintó, que tiene más cosas que en este momento, mejor dicho, la lista es muy larga? O tenemos, aparte de ese, la Sábana Santa de Turín, que por más que traten de difamarla, ya están teniendo que aceptar que no fue hecha por ser humano alguno. Entonces, ¿qué vamos viendo? Dios dice, es aquí, muchachos, es aquí, vea, es aquí. Entonces, ¿cuál sería tal vez esa decisión inteligente que uno toma? Ah, bueno, es aquí, es ahí donde Él me está mostrando. Ah, se oye mejor. Es aquí donde Él me está mostrando. Entonces, ahí voy. Claro. ¿Por qué entonces sus hijos deberían tomar los sacramentos en la Iglesia Católica? ¿Por qué? Así es. ¿Ustedes saben qué es un sacramento? Miren, un sacramento es una forma en la que Dios nos dejó de transmitir la gracia de manera automática. Digamos, como una maquinita, que usted le mete algo por aquí y le saca otra cosa por acá, siempre. Entonces, usted, por ejemplo, le mete por aquí una confesión y él le saca por acá pecado. Todo el pecado se lo saca. Y la maquinita es el cura. Y Dios es tan bueno que ese cura puede ser bueno, malo, bonito, feo, perfecto, imperfecto, como sea. Y a mí la maquinita me va a entregar siempre el mismo resultado. Entonces, yo me confieso con un cura que es súper pecador. Yo lo vi que estaba por allá haciendo 1000 cosas, regó la sopa y no limpió, 1000 cosas. Pero a mí, en mi libro de las cosas del infierno, de mis pecados, se borran las páginas. Y en el libro que Dios lleva de mi vida, esas páginas se borran. Y en la revelación última del tiempo, cuando todas las cosas sean conocidas, lo que yo confesé no va a ser dicho porque desapareció.
Imagínate el poder de la confesión. Y lo despreciamos, porque esas ideologías nos ayudan a despreciarlo, ¿cierto? Decimos a veces cosas tan idas del pelo, como que no, yo que me voy a confesar si ese señor es más pecador que yo. Es que no estamos en un concurso de pecadores. Es más, ¿qué tal que yo tuviera que comer solamente la comida del chef, que nunca se le quemó una arepa, que nunca se le regó la sopa? Yo nunca hago cosas de gente perfecta. Siempre todo lo que yo hago es con gente imperfecta. Los zapatos que compro me los hizo personas imperfectas, que se equivocaron, hicieron malos zapatos, ¿cierto? Siempre vamos a encontrar eso. Por lo que ese argumento es un argumento falso. Y cuando tú lo piensas dos veces te das cuenta de que es un argumento falso. Pero bueno, es uno de los puntos principales, es justamente darnos cuenta de la importancia que tiene manejar ese idioma correctamente. Miren, un poquito de saber por qué las ideologías nos pegaron así y nos llegaron así, ¿cierto? Hay una cosa que pasó más o menos antecitos de Lutero, ¿cierto? Y se llama nominalismo. El nominalismo es una idea que empezó a crearse más o menos desde el año 600, 700, y fue creciendo y creciendo, y lo que esa idea, el nominalismo dice, es que nosotros como seres humanos no somos capaces de definir la esencia de las cosas. Me dicen si está un poquito enredado el tema, ¿listo? Es decir, si yo te digo a ti, silla, tú sabes definir una silla, la sabes reconocer. Ahora, si a la silla le quitamos las 4 patas, ¿hay sillas sin 4 patas? Puede tener una sola, ¿cierto? ¿Todas las sillas tienen espaldar? No, pueden no tener espaldar, ¿cierto? ¿Todas las sillas están derechas? No, ¿cierto? Entonces, ese vaivén del concepto es lo que los nominalistas dicen, que uno no puede llegar a conocer la verdad. Primer fundamento de las ideologías. Como se supone que usted no puede conocer la verdad, entonces a usted se la van a dar. Vamos adelantando tiempo y llegamos a uno de los, yo creo que más peligrosos sistemas de ideologías, que es cuando ya venimos a hablar del comunismo y el marxismo, y las definiciones que Karl Marx y Federico Engels fueron dando sobre la realidad, ¿cierto? Partían, por ejemplo, de definir que lo único que había era materia, ¿cierto? Y como hay materia, entonces el espíritu no importa. Si tú vienes hoy a mirar en tus hijos, ellos muestran tristemente un desprecio por el espíritu. Si tú le dices, limpia tu espíritu, confiésate, ¿qué te dirá? ¿Y saben cuál es el problema? Hay un ángel que se llama Luzbel, que era preferido de Dios, y lo perdió todo. Y ese ángel está luchando con Dios, que dio la vida por nosotros. Y adivinen por qué están luchando, por qué está esa guerra, por el alma suya. Imagínense esos dos seres tan titánicos, tan superpoderosos, tan tremendos, y están luchando por su alma. Y Karl Marx viene a decir aquí que el alma no existe. Y Engels lo refina todavía más, porque dice que el alma no solo no existe, sino que es inútil pensar que el alma haga falta. De hecho, toda la doctrina protestante está fundamentada en Federico Engels como sustento de la definición del ser humano. Y Engels propone un hombre, o sea, una persona con un error muy grande, porque según él, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. A nuestros niños les dicen eso y no se los explican. Ojalá que nosotros tengamos argumentos, porque eso es una gran falsedad. No, el hombre no nace bueno. Si usted deja a una persona y no la enseña, si usted a una persona no la educa, si usted a una persona no la obliga a perdonar, a trabajar, esa persona se le vuelve nada. El hombre tiende al pecado, el hombre tiende al desorden, el hombre tiende a ser abusivo, ¿cierto? Entonces,
eso que dice Engels, que fundamenta toda esa doctrina protestante, es una mentira de esa ideología, ¿cierto? En realidad, ¿qué es lo que nos dice Cristo? ¿Qué es lo que nos dice la Iglesia Católica? Eduque, cuide, esté atento. Miren, ya les dije que el Sistema Nacional de Educación nuestro tristemente está penetrado por esas ideologías y está ganándole adeptos a eso. Pregúntenle a sus muchachos cuando lleguen, ¿qué les enseñaron hoy? ¿De qué hablaron? Para que al menos ustedes tengan esos conceptos. Ahorita, si alguno de ustedes quiere, les dejo, pueden venir y anotamos unos nombrecitos de unos padrecitos y de unos lugares en internet donde a vos te pueden dar orientación sobre eso, y es bueno, es chévere, es que la formación ayuda a que uno haga las cosas bien. Vamos a mirar entonces, vemos como de dónde arranca, ¿cierto? El camino es largo, tendríamos que pasar por el liberalismo doctrinal, tendríamos que pasar por toda el liberalismo, perdón, en esto me tengo que detener. El liberalismo, a ver, lo que pasa es que el comunismo y el liberalismo se van mezclando, cuando no les conviene cambian, pero lo que dice el liberalismo es esto: si yo puedo hacer lo que yo quiera, siempre que no afecte al otro. ¿A ustedes han escuchado eso? ¿Alguna vez se los han dicho? ¿Y ustedes creen que es verdad? No, no es verdad. Porque es que yo no puedo actuar como me dé la gana. Tengo que actuar de acuerdo a la verdad. Tengo que actuar bien. Porque si yo no actúo bien, así no le haga daño a otro, yo me convierto en esclavo. Digamos, estoy gastando mi plata y a nadie le estoy pidiendo y me emborracho cada 8 días. Sí, es tu libertad, pero ¿la estás usando bien? No, eres esclavo del trago. Y no solo esclavo del trago, estás dañando tu vida familiar, tu imagen paterna, tu compañía paterna, tu posibilidad económica, el futuro de tus hijos, la universidad que podrían haber tenido, la casa propia que debiste haber tenido. Entonces la ideología nos destruye, e ideologías como ese liberalismo llevan a que nuestros hijos nos digan: mamá, yo estoy haciendo esto, pero es que no le estoy haciendo daño a nadie. Hijo, no es que le haga daño a nadie, sí se hace daño a usted mismo, o se hace bien. Estoy todo el día en el celular, eso te hace bien. No me duermo por estar mirando TikTok, eso te hace bien. El cristiano se preocupa porque lo que hace se haga bien. De hecho, nuestro querido abad, el primer abad que tuvimos, San Benito, decía: todo cristiano, él es radical, pero escúchenlo bien, todo cristiano debería hacer solo 2 cosas: trabajar y orar, y que la oración sea parte del descanso. Descansar en Dios. Yo no me imagino cómo sería de feliz una familia en la que o estuviesen estudiando, trabajando, orando o descansando. Bueno, pilas, que esta parte, ya estoy terminando para que ya vamos en el punto 17, son 42, ya estamos terminando. Miren, 3 características de una ideología. Ojo, solo 3, pero para que la reconozcan cuando les estén hablando, cuando sus hijos lleguen aquí a decirle: mamá, nadie tiene derecho a decirle a uno qué género se quiere poner, usted pueda saber de qué le está hablando. Primera, toda ideología se llama a sí misma racional. Toda ideología dice que ha nacido de la inteligencia, del esfuerzo de la inteligencia. De hecho, Marx dejó morir 2 hijos de hambre. No trabajó en la vida, lo mantuvo Engels, le acabó la fortuna a la esposa porque estaba pensando mucho. No le conozco al marxismo, solamente lo bueno del marxismo es lo que siempre ha sido bueno. De resto, no ha hecho más que daño. De hecho, después del marxismo que vino el comunismo, decía el Papa León XIII que nada ha matado tantos cristianos en el mundo, en todos los 20 siglos de historia que llevamos, como el comunismo, y es verdad.
A nosotros, por ejemplo, nos dicen que Hitler mató 6 millones de judíos, pero no nos dicen nada de los 9 millones de cristianos, para que vean cómo nos ocultan y nos atacan la iglesia. Racionalismo ideológico, recuerden, siempre dicen que ellos son muy inteligentes y tienen la razón, pero ojo, porque no les importa la realidad. Primera característica, un poco de palabras, pero cuando los confrontas con la realidad no pega. Un ejemplo de eso: ¿supieron ustedes que se fue la luz en España, parte de Portugal, que hubo problemas, ¿cierto? ¿Cómo les parece que España es uno de los países tristemente más ideologizados, entre muchos otros, que está funcionando? Y ellos tienen una ideología que no habíamos nombrado, que era el ecologismo, y dicen ellos, incluso llevaron a hablar al Congreso a Greta Thunberg, una muchachita de 16 años, una ideóloga que no era un científico, no estaba mirando datos, y dijeron que no, que había que apagar las hidroeléctricas, que había que apagar las nucleares, y que había que trabajar solo con eólica y con energía de sol y todo eso, pero eólica y todas las otras energías son analógicas, son latentes, no están produciendo todo el tiempo. Claro, cuando salieron algunos de esos parques de energía solar del sistema, quedó el hueco, cayó la frecuencia, y al caer la frecuencia, que tiene que ser de 60 Hz, se cayó todo el sistema, todos los breques, por decirlo así, se dispararon. Ahora bien, ¿quién? Perdónenme, es una opinión personal, pero ¿quién tuvo la culpa? Esas ideas ecologistas que están solucionando la realidad con mentiras, y por lo tanto no lo pueden solucionar. Es un ejemplo de lo que dice el racionalismo. La segunda, monismo. Estas son palabras filosóficas. Racionalismo, ¿cierto? Monismo, el monismo viene de monos, de monopatín, de todas estas palabras, y es que es solo una explicación para toda la realidad. Entonces, si tú hablas, por ejemplo, con el ecologista y le dices, ¿por qué hay tan poquitos indígenas ahora si eran tantos antes de...? No, es que llegaron los españoles con la cruz y la espada y mataron a todos los indígenas, y luego vino la que buscaba, la que condenaba a la gente, ayúdenme, ¿cómo es que se llama? Exacto, la Inquisición, y la Inquisición mató a muchos indígenas y los quemaron y todo eso. ¿Ustedes saben cuántos indígenas hay registrados, cierto, en todo Sudamérica, quemados por la Inquisición en los archivos de la Inquisición? ¿Cuántos creen? Ni uno. De hecho, los primeros que no querían la independencia eran los indígenas, porque nadie les respetaba tanto los derechos como la iglesia. Bueno, el monismo explicaría entonces toda la realidad sin investigar, sin buscar datos, sin apegarse a la verdad, sin la doctrina nuestra, y por lo tanto termina diciendo mentiras. Y la última es el maniqueísmo. El maniqueísmo es muy delicado, porque maniqueísmo viene desde un señor Manes, más o menos del siglo 300. De hecho, San Agustín, nuestro San Agustín, fue maniqueo muchos años. El maniqueísmo ha venido durante todo el tiempo y siempre se divide en dos. Él dice que el hombre siempre está expuesto a una fuerza hacia el bien o una fuerza hacia el mal, y dice que esa fuerza hacia el bien es espiritual y que la fuerza hacia el mal es corporal, y que por tanto yo tengo que hacer un vencimiento, una purificación. Ahí es donde está el problema del maniqueísmo, una purificación de mi problema corporal, ¿cierto?, para poder liberar mi espíritu. Por ejemplo, Rasputín era de esos, modo de liberar las pasiones del cuerpo para purificar el cuerpo: orgías, borracheras. Miren, eso es una gran mentira. Si usted libera una pasión, esa pasión se apodera de usted y jamás termina. Perdónenme el ejemplo, pero si a usted le gusta mirar pornografía, va a mirar
miles de veces pornografía y jamás se va a sentir, ya me sacié, ya no miro más. No, cada vez le va a hacer más falta. El ser humano solo se sacia en Dios, en nada más. Ves a tus hijos tristes, aburridos, deprimidos. Adivine dónde se saciarían ellos. En Cristo. Bueno, pero yo les hablé de que las ideologías iban a estar versus la doctrina cristiana. Miremos entonces qué es la doctrina. Les voy a dar tal vez unos pasos de oro de la doctrina cristiana. Si siguieran nuestros hijos o nosotros esos pasos, nos salimos de cualquier vicio, de cualquier problema, de cualquier dificultad, y se lo garantizo. Primero, doctrina católica. ¿Listo? Reconocer nuestra situación de pecado. Papás, mamás, sus hijos les reconocen las faltas que tienen. Cuando son soberbios, ellos reconocen, sí, soy soberbio. Cuando no quieren perdonar al primo, a la prima, dice, sí, yo no sé perdonar. No. Ojalá, yo pienso que la mayoría, pero tal vez algunos no. Y si nosotros no reconocemos el pecado, podemos vivir en un vicio toda la vida. Yo hablo mucho con gente muy sencilla, y muchos son viciosos y llevan años en el vicio, están perdidos en el vicio y todavía creen que no son viciosos. Insisten que no son viciosos. Miren, reconocer la situación de culpa. Segundo, tener confianza. Ustedes sabían que no es lo mismo tener fe que confianza en Dios. Fe es la seguridad de que Él está, de que Él vive, ¿cierto? Y de hecho muchos cristianos decimos, no, yo tengo fe en Dios. Pero ¿sabe qué? Hasta Satanás tiene fe. Eso es alegable doctrinalmente y teológicamente, pero en la segunda carta de San Pedro, así lo dice. ¿Qué es lo que no tiene Satanás? Confianza. Bueno, un ejemplo. Supongamos que tu esposa o tu esposo se gana 5.000 millones de pesos. Supongamos eso. Ahora bien, ¿cómo te sientes tú de que tu esposa se gane eso? ¿Empiezas a preocuparte por tu trabajo? ¿Empiezas a preocuparte por con qué vas a comprar los tenis mañana? Te despreocupas, ¿cierto? Porque tienes confianza en Él, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos al Rey de Reyes, al que nos gobierna, al que es poderoso en todo, pero vivimos con miedo. Nos falta esa fe, esa confianza. Oración y sacramentos. Si el sacramento es una maquinita para producir un resultado, pues hombre, yo voy a misa y gano gracia, me confieso y gano gracia, hago la primera comunión y gano en gracia, ¿cierto? Entonces, permítale a esos sacramentos que le den gracia a su vida, que le den combustible, salud. Lo que les decía Gloria ahorita, vayan a misa con sus hijos. Eso le da gracia a la familia. Enséñenle a sus hijos, papá, tengo pereza. No, mijo, vamos. Es que acuérdese que el hombre hay que forzarlo. Al ser humano hay que forzarlo para que haga lo bueno. Si usted lo suelta, él no hace lo bueno. Usualmente se va para el piso. Pedir ayuda. Por ejemplo, la formación que es tan importante para todos los padres. Muchos, por ejemplo, debían venir y no vinieron. Muchos se han levantado y ya se han ido. Díganme si ustedes en este momento no se sienten con mejores elementos para hablar con sus hijos, para ponerme a llorar. Yo creo que sí, porque estamos dándonos cuenta de que pobrecitos, ellos están siendo víctimas y nosotros que deberíamos protegerlos no sabemos ni cómo. Qué importante pedir ayuda, qué importante buscar. Evitar las ocasiones próximas de pecado. Miren,
solo en la pieza, el adolescente con su computador, en su pantalla, encerrado, ocasión de pecado. Adolescentes que adolece de las condiciones suficientes para tener toda su independencia psicológica, social, afectiva y económica. Como adolece de ello, yo lo vigilo, yo lo cuido. Es que esa es parte de mi función, ¿cierto? Entonces, hay un ejemplo que me gusta mucho. El diabético sentado en la fiesta de cumpleaños al lado de la torta. No, huyamos de la ocasión de pecado. Yo dejo que mi hija amanezca con el novio en la casa, por Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando Él te pregunte por qué le permitiste faltar al sexto mandamiento a tu hija con tu autorización y tu bendición? ¿Qué le vas a contestar? Me dio pena decirle a ella que sacara al novio. O me dio pena a mi hijo decirle que no amanecía en la casa con la novia. Piénsenlo, porque estas reuniones son para eso. Mortificaciones y ayunos. ¡Ah, qué maravilla! Mortificación y ayuno. ¿Cuáles de los hijos tuyos saben mortificar y ayunar? Les voy a decir algo. Una de las ideologías que tiene que ver con el maniqueísmo, ¿cierto?, nos dice que el dolor es malo y que el sufrimiento es malo. Pero todos aquí tenemos hijos, casi todos. Un hijo no es un sacrificio. Dime en tu vida qué cosa buena tienes que no haya implicado un sacrificio. Tu título profesional no fue un sacrificio. Permanecer en tu trabajo no ha sido un sacrificio. Si nuestros hijos no aprenden a sacrificarse, le renuncian a la primera semana al jefe que lo regañe. Nuestros hijos deben aprender de sacrificio, pero con sentido, ¿cierto? Yo voy a visitar a alguien que me necesita y llueve. Señor, qué piedra, pero te ofrezco mojarme sin alegar, con buena actitud, y llegar a esa casa con buena actitud para que a esa persona que voy a visitar la alivies. Le di sentido a mi sacrificio. Y mortificación, aprender a quitarnos cosas que deseamos y quitarle a nuestros hijos cosas que les gustan, pero enseñarles a hacerlo ellos, ¿cierto? Voy a apagar el celular 1 hora antes de acostarme. ¡Magnífico! Mortificación sencillita que le va a formar un mejor espíritu. Miren que la iglesia nos va dando alternativas para formar hombres y mujeres fuertes, unidos. Encanto por la virtud contraria. Esto es muy de ustedes, papás. Si tu hijo es, volvamos al ejemplo, soberbio, créele el encanto por la humildad. La humildad es la virtud que más le choca al demonio y que más le gusta a Dios. ¿Adivina por qué? Porque nos forma como seres muy integrales. Comemos lo que nos sirven. Si nos insultan, no hacemos escándalo, es que nos pueden insultar. Si alguien nos traiciona, no nos suicidamos, pues es que uno lo traiciona a la gente que lo conoce, que lo ama, el amigo. El enemigo no lo puede traicionar a uno porque uno no confía en él, ¿cierto? Formando cristianos y hombres valerosos. Hasta este punto les voy a dejar el tema de hoy, pero quiero dejarles en el aire varias cosas. Una, debemos aprender a rebatir. Se nos está perdiendo mucho la capacidad de rebatir. Tu hijo te pregunta, ¿de verdad, mamá, usted cree que en esa hostia está Dios? ¿Qué contestas? Que aprender a rebatir, ¿cierto? Mamá, siempre que voy a misa es lo mismo. Pero si es lo mismo, ¿qué es la misa? Hay que aprender a rebatir. Mamá, la iglesia mató a todos los indígenas y mató a toda la gente que estaba aquí para evangelizar. Hay que aprender a rebatir, ¿cierto? Que la Inquisición es una exageración de la Iglesia Católica. Hay que aprender a rebatir, conocer la Inquisición, ¿cierto? Esa como primera idea, aprender a rebatir. Y segundo, buscar ayuda. Ahora que Gloria y los catequistas están haciendo el esfuerzo de traerles a ustedes conocimiento, yo les pido el favor que le comenten a los padres, a sus vecinos que vengan, que este conocimiento es importante, que les ayuda a tener hijos más felices. Yo espero que aquí nadie haya vivido lo que es el suicidio de un hijo, pero puede pasar.
Si usted lo sabe manejar, no va a pasar. Es que, ¿cuál es el cuarto mandamiento?